Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy domingo 9 de noviembre de 2025, titulada El pacto en primer lugar. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por regalarnos un nuevo día y por tener el privilegio de reunirnos en su presencia. Gracias porque aún en medio de nuestras ocupaciones, usted nos llama a detenernos para siempre escuchar su voz. Hoy venimos con corazones dispuestos a aprender, a reflexionar y a renovar nuestro compromiso con usted. Que este repaso no sea solo una conversación más, sino un encuentro real con su Espíritu Santo. Háblenos, Padre, a través de su palabra. Muéstrenos el área en la que nosotros necesitamos ponerle en primer lugar. Llene este momento de su paz, abra nuestros entendimientos y enséñenos a vivir en comunión con usted cada día. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. A veces la vida parece una carrera sin línea de metas. Corremos de una responsabilidad a otra. Llenamos nuestras agendas, cumplimos tareas y cuando el día termina nos damos cuenta de que lo urgente nos ganó las batallas sobre lo que es más importante. Pero Dios en su paciencia sigue hablándonos en tono suave. Detente un momento. No necesita tu velocidad, necesito tu atención. Pero hoy, a nosotros repasar esta lección, no venimos a aprender algo nuevo solamente, sino a recordar algo que es esencial. Y es que el verdadero éxito espiritual no depende de cuánto nosotros hacemos, sino de con quién caminamos cada día. Este es el llamado a revisar nuestros corazones, nuestras rutinas y nuestras prioridades. Porque antes de conquistar, de servir o de avanzar, Dios desea que volvamos a su presencia, que renovemos nuestra relación con Él cada día y que lo pongamos siempre en primer lugar. No por obligación, sino por amor. Nuestra lectura bíblica de hoy se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 33. Y nos dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús nos instruye que lo primero en nuestra vida debe ser el reino de Dios y su justicia. Poner algo en primer lugar significa ordenar nuestra vida bajo la soberanía de Dios. En la cosmovisión adventista, este principio se conecta con la fidelidad, la mayordomía, el llamado a vivir en santidad y a anticipar el fin del mundo y el establecimiento del reino de Dios. Imaginen un pacto que ocupa el centro del estanque, desplazando el movimiento natural del agua o llamando la atención. Lo mismo puede ocurrir con cosas secundarias en nuestras vidas, como el trabajo, nuestras relaciones, las ambiciones. Cuando dejamos a Dios primero, se convierten en el pacto que ocupa el lugar de Dios. ¿Qué pacto hay en mi vida que están ocupando el espacio que solamente le corresponde a Dios? Por ejemplo, muchas veces la tecnología, el éxito profesional, nuestros hobbies, relaciones, comodidades. ¿En qué momento del día estamos buscando primero al Señor? ¿Qué hago cuando me doy cuenta de que algo ocupa el primer lugar en mi vida que solo Dios debería tener? ¿Cómo yo puedo reordenar mis prioridades para que Dios sea verdaderamente el primero? Esta semana elegiré un espacio en mi vida, por ejemplo, 1 hora al día, media hora, 15 minutos, lo que usted pueda cada día de la semana, para dedicárselo exclusivamente a Dios,
puede serlo en cualquier hora del día. Para mí, a mí me funciona, yo cojo una hora antes de acostarme para dedicársela al Señor, para, para aprender, para buscar en la Biblia. Leyendo la Biblia puede ser en oración, puede ser también, otro ejemplo puede ser en el servicio a los demás, para reafirmar que Él está primero. Y luego al final de la semana podemos reflexionar sobre cómo ese cambio ha afectado mis prioridades. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, nuestra vida se alinea con su propósito y Él provee, guía y bendice según sus promesas, como está en el versículo que le acabo de leer en Mateo 6:33. Que cada uno de nosotros pueda decir en voz alta o en silencio lo que significa para usted poner a Dios en primer lugar en esta semana. En Josué 5 del 1 al 7, ¿por qué ordenó el Señor a Josué que circuncidara a la segunda generación de israelitas en este momento que era concreto de la conquista? Vamos a ver por qué razón teológica y espiritual por la cual Dios ordenó a Josué circuncidar a la segunda generación de israelitas justo antes de la conquista de Canaán. Después de cruzar el Jordán, milagrosamente Israel se estableció en Gilgal, en la frontera de Canaán. Era el inicio de la conquista prometida. Pero antes de ello entrar en batalla, Dios le dice a Josué que circuncide a todos los varones nacidos durante los 40 años en el desierto, porque durante ese tiempo no se habían practicado la circuncisión, pues todos los del pueblo que habían nacido en Egipto estaban circuncidados, pero todos los que habían nacido en el desierto, en el camino después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Josué 5:5. Razón teológica y espiritual para renovar el pacto con Dios. La circuncisión era una señal externa del pacto que Dios había hecho con Abraham. Génesis 17 del 9 al 14. Al circuncidar a la nueva generación, Dios estaba renovando su relación de pacto con ellos. Antes de conquistar la tierra prometida, debían reafirmar que pertenecían al pueblo del pacto y estaban bajo su autoridad y de su promesa. Este acto significaba que Israel estaba reclamando de nuevo su identidad como el pueblo del pacto. Comentarios bíblicos adventistas, número 2, página 210. La preparación espiritual antes de las batallas. Dios quería que su pueblo estuviera espiritualmente limpio antes de entrar en la guerra. La victoria no dependía de su fuerza militar, sino de su consagración a Dios. Antes de ellos enfrentar enemigos externos, debían vencer su impureza interna y su desobediencia pasada. Elena G. de White describe que el Señor no podía realizar grandes cosas por su pueblo mientras ellos permanecieran en desobediencia. Antes de que pudieran tener éxito, debían mostrar fe y obediencia. Patriarcas y Profetas, página 501. La separación en el desierto y el comienzo de una nueva etapa. La generación anterior había muerto por su incredulidad y su rebeldía. Número 14. La circuncisión marcaba un nuevo comienzo, simbolizando que este pueblo ya no era el del desierto, sino el pueblo de las promesas. Gilgal, rodar, que significa literalmente el oprobio de Egipto, ha sido quitado por Josué 5:9.
es decir, que su pasado de esclavitud y de desobediencia quedó atrás. Simbolismo espiritual para nosotros hoy. En el Nuevo Testamento, Pablo nos enseña que la verdadera circuncisión es de nuestro corazón. Romanos capítulo 2, versículo 29 y Colosenses 2:11. Así como Israel no podía conquistar Canaán sin renovación espiritual, nosotros no podemos vencer el pecado ni participar en la misión de Dios sin consagrarnos plenamente a Él. Dios nos llama a una circuncisión del corazón, a eliminar lo que impide tener una relación total con Él antes de nuestras batallas espirituales. Dios ordenó la circuncisión en ese momento para sellar espiritualmente a una generación y renovada, reafirmar el pacto y asegurar que el pueblo entrara a la tierra prometida purificada, consagrada y bajo su señorío. Piensen en la ocasión en la que descuidaron su comunión con Dios, pues tenían que atender asuntos más importantes. ¿Por qué es tan fácil caer en este error? ¿Y cómo nosotros podemos evitarlo? Esta pregunta va al corazón de nuestra vida espiritual, especialmente para quienes queremos tener una comunión constante con Dios. ¿Por qué creen que es tan fácil descuidar la comunión con Dios? Porque nosotros vivimos en un mundo que premia la prisa. Estamos acostumbrados a medir el valor del día por los que hacemos, no por lo que somos en Cristo. La cultura moderna nos empuja a correr y en medio del ruido, lo espiritual parece no urgente. El relato de Marta es un ejemplo. Marta estaba preocupada y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria. Lucas 10, 41 y 42. Como Marta, podemos estar sirviéndole al Señor, pero olvidando al Señor del servicio. Porque confundimos las prioridades. Y a veces creemos que atender asuntos importantes como el trabajo, la familia, el ministerio, el estudio, es lo correcto. Pero si eso reemplaza el tiempo con Dios, estamos cambiando el orden del reino. Jesús nos recordó en Mateo 6:33, nuestra lectura bíblica, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros invertimos el orden, todo se desequilibra, porque el enemigo sabe dónde atacarnos. Satanás no siempre nos tienta con el mal abiertamente, sino con cosas buenas que nos roban lo mejor, la comunión. Si él logra mantenernos ocupados pero vacíos, no necesita hacernos pecar abiertamente. Elena G. de White nos advierte que Satanás se esfuerza por ocupar nuestra mente con cosas terrenales, para que nosotros no recordemos a Dios. El Camino a Cristo, página 102. ¿Cómo podemos evitar caer en ese error? Hacer de la comunión una cita sagrada. No se trata de encontrar tiempo, sino de separar tiempo. Como Daniel, que oraba 3 veces al día sin importar las circunstancias, Daniel 6:10. Podemos establecer momentos fijos para estar a solas con Dios. Un tips práctico: escribir en nuestras agendas como una cita inmovible. Tiempo con Dios, no negociable. Buscar comunión no solo devoción. No es leer por cumplir, sino encontrarse con una persona. La comunión con Dios no se limita a la lectura y a la oración, sino a sentir su presencia real todo el día. Mientras trabaja, mientras cocina, mientras sirve, ora sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Recordar que sin comunión no hay poder. La fuerza espiritual viene del contacto diario que tenemos con Cristo.
La falta de comunión es como desconectar un teléfono de su cargador. Aún funciona por un tiempo, por un rato, pero se va a apagar pronto. Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. Pedirle al Espíritu Santo que renueve el deseo. A veces nos falta tiempo. A veces no es falta de tiempo, sino de no tener hambre espiritual. Ora, Señor, dame sed de ti. Dios responderá a esa oración. Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Caemos fácilmente en el error de descuidar la comunión con Dios porque olvidamos que ella es una tarea más, que no es una tarea más. Olvidamos que ella no es una tarea más, sino la fuente de toda fortaleza. Cuando nosotros aprendemos a ponerlo en primer lugar, cuando nosotros logramos ponerlo a Él en primer lugar, todos los demás encuentran su lugar correcto. Porque tenemos que mantener una íntima comunión con Él. Este es el secreto del poder y de la paz. Elena de White, El Ministerio de Curación, página 434. Mis queridas familia en Cristo, hoy el Señor nos invita a detenernos, no para que miremos cuánto hemos hecho, sino para que nos preguntemos con ternura, ¿dónde estoy yo en tu vida? Cada uno de nosotros tiene su propio ritmo, sus propias responsabilidades, sus luchas y sus sueños. Pero en todos los casos, Dios desea ser siempre el centro de tu pensamiento. No que sea un pensamiento último, de último momento. Él no compite con nuestras prioridades. Él las ordena. Este es un momento para que cada uno de nosotros, en lo más profundo de su corazón, pueda decir: Señor, quiero volver a colocarte en primer lugar. Quiero caminar contigo antes de conquistar mis propias batallas. Quizás no todos luchemos con las mismas distracciones, pero todos tenemos el mismo llamado. Y es a renovar nuestra comunión y a abrirle espacio al Espíritu Santo para permitir que Cristo pueda dirigir nuestras decisiones diarias. Que esta semana no busquemos tiempo para Dios, sino que vivamos con Dios. Que cada paso, en cada pensamiento, en cada elección, solo así podremos conquistar, no con nuestras fuerzas, sino con su presencia. Y este es el reto de esta semana, que cada uno de nosotros busquemos tiempo para Dios. No solo tiempo, sino que aprendamos a vivir con Dios y que cada paso y cada pensamiento y cada elección, cada uno de nosotros podamos darlo con Dios en nuestra vida. Esta es la única manera en la que podremos conquistar, no con nuestras fuerzas, sino, como dice ahí, con su presencia en nuestras vidas. Porque con Él lo podemos todos. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, seguimos aquí reconociendo que muchas veces hemos dejado que otras cosas ocupen el lugar que solo a usted le pertenece. Perdónenos por los momentos en los que corrimos detrás de lo urgente, olvidándonos lo que es verdaderamente eterno. Padre, enséñenos a detenernos en su presencia, que cada día comience y termine con usted. Circuncide nuestro corazón como lo hizo con su pueblo en Gilgal, para que nada impuro ni distraído nos aparte de su presencia. Denos un espíritu sensible a su voz, hambre siempre de su palabra y el deseo siempre de vivir en comunión constante con usted.
que en nuestra casa, en nuestro trabajo y en cada decisión que tomemos, usted sea lo primero y el centro de todo. Ponemos este día y todo lo que hagamos en sus manos. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús, se lo imploramos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que pasen un feliz día y recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pasen un feliz y maravilloso día. Hasta mañana. Dios les bendiga.